يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل فرج. Estamos con otra clase sobre Muhammad en la Biblia, excelentísimo profeta del Islam en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? En la clase anterior hemos hablado de un versículo de la Génesis, que era Génesis 17, 20. El tema era primogenitura del profeta Ismael, cómo recibió la bendición. Hoy entramos en otro asunto que es en Deuteronomio, como en otras partes de la Biblia, nosotros tenemos una palabra que habla de un profeta. En Deuteronomio 18:18 habla de un profeta igual que al profeta Moisés, con la ley y con un gobierno. Entonces, un profeta, ¿y cuál otros caracteres de ese profeta? ¿Qué dice? La Biblia dice en Deuteronomio 15, y otra vez en 18:18. Dice, un profeta entre sus hermanos. ¿Hermanos de quiénes? Los hijos de Israel. Igual que Moisés. Entonces, el segundo carácter de ese profeta es igual que Moisés. Vamos a ver el texto. Un profeta de entre sus hermanos, Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de ti, Dios habla con Moisés, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis, oh hijos de Israel. 16. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Quiere decir, Moisés cuando en los últimos días pidió a Dios, Dios, no quiero que toda esa misión caiga. Dios, quiero que todo se continúe. Todo lo que Moisés hizo pueda crecerse, pueda dar sus frutos para la humanidad durante la historia. Serás miles de años. Entonces Dios dice, te lo he escuchado, lo aceptaré. No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. Moisés dice, yo no vuelvo a oír la voz de mi Señor porque es la última revelación. No vuelvo a ver este gran fuego, ni no sea que muera. Hasta estos eran los últimos días del profeta Moisés. En Deuteronomio 18:18 también dice, el Señor me dijo, Moisés dice, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Dios dice a Moisés, Moisés, que es un hijo de Israel, descendiente israelita, del profeta Jacob, del profeta Isaac. Dice, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, recibirá la revelación y él les hablará todo lo que yo le mande. Toda la ley se va a perfeccionar con ese profeta. Él les hablará todo lo que yo le mande. Bueno, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre. Ese profeta habla en el nombre de Dios. Y Dios sabe que los judíos lo van a rechazar. Entonces viene amenazando. Justo cuando está dando la buena nueva de la venida de ese profeta,
Dios está amonestando a los judíos. Cuidado. Cualquier que no oiga mis palabras, que este profeta está trayendo, yo mismo le pediré cuenta, yo mismo lo voy a castigar. Dios está amenazando. Quiere decir, es una predicción bíblica de que los judíos lucharán en contra de ese profeta. Vamos a ver el texto en el sitio bíblico, Biblia Paralela, Deuteronomio 18:15. ¿Sí? Entonces, ahí, en cualquier traducción que usted va a ver, dice, un profeta de medio de ti, de tus hermanos, de tus hermanos. Todos dicen de tus hermanos. Quiere decir, aquí, gracias a Dios, en la traducción no hay diferencia. Todos dicen de entre sus hermanos. No dice de vosotros. Moisés, hablando con hijos de Israel, dice, un profeta, no de vosotros, de sus hermanos. Mira, yo hablo, no, si ese profeta era de los hijos de Israel, diría, un profeta de vosotros, de ustedes, de los hijos de Israel saldrá. Dice, de entre sus hermanos. ¿A qué refiere? Vamos a verlo. Quitamos todo el prejuicio que puede tener una persona. Quitamos todo el prejuicio. Quitamos la visión subjetiva. Con una visión objetiva neutral queremos estudiarlo. Bueno, vamos a ver. En Deuteronomio 18:18 dice lo mismo. Un profeta como tú, igual que Moisés, levantaré de entre sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca. Pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. La ley va a ser perfecta en su tiempo. Entonces debemos ir a buscar a ese profeta. ¿Quién es? ¿A quién corresponde? Tal como en el Sagrado Corán, nosotros tenemos muy pocas veces mencionado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. El profeta Moisés como 134 veces ha sido mencionado en el Sagrado Corán. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, como su nombre, Muhammad, muy pocas veces. 2, 3, no más. O 4 veces. Rasulullah, si es otro título del profeta, más ha sido utilizado. Pero como nombre, muy pocas veces. Igual en la Biblia. ¿Por qué? Hermanos, escucha esta parte. Una vez hemos respondido, la segunda vez estamos explicando. Muchas veces Dios sabe que hay personas que con interés vienen a revisar el texto sagrado. Si Dios insistiría mucho en los nombres de los enviados, ellos que después van a tener enemistad con estos enviados, harán lo posible para eliminar el mismo libro. Porque en todas las partes está este nombre. Ellos harán lo posible para eliminar el mismo libro. Que ya no queremos ese libro. Porque en todas partes ha sido mencionado Imam Ali, Imam Mahdi, Fatima Zahra. Entonces Dios, para proteger su libro sagrado, ha hecho tantas indicaciones claras que una persona que está buscando la verdad lo va a ver, ya, se dará cuenta quién es. Es suficiente. Y Dios ha quitado el motivo de los enemigos. Así. Los enemigos dicen, bueno, vamos a dar otra interpretación falsa así. Nos vamos a salvar de este profeta. Vamos a cambiar la interpretación y punto, ya hemos hablado. No hace falta hacer tanto esfuerzo, invertir tanto gasto, energía, lucha para eliminar el libro sagrado. Dejamos el libro sagrado, cambiaremos la interpretación. ¿Está bien claro? ¿O le voy a explicar? ¿Me explico o no? ¿Está bien claro? Entonces, ya, esa es la pregunta. En el examen va a venir. ¿Por qué Dios no ha nombrado a muchos enviados? Por ejemplo, a Imam Ali alayhi salam no tenemos nombre Ali en el Sagrado Corán. Porque tal como ha sido prohibido narrar narraciones del profeta del Islam, que estaba lleno del nombre de Imam Ali alayhi salam, durante 100 años era prohibido narrar narraciones del profeta del Islam por califas. ¿Por qué? Porque hablaba de virtudes de Imam Ali alayhi salam. Cada vez el profeta sentaba, levantaba, hablaba de Ali. Mi sucesor es el mejor, Bueno, ellos estaban muriendo de envidia, de rabia. Después del profeta del Islam, vieron, mira, en el Sagrado Corán no tenemos nombre de Ali, en la tradición profética está lleno, lo vamos podemos decir, abolir, eliminar. Entonces dijeron, Hasbuna kitab Allah, ya es bastante, es suficiente para nosotros el libro de Dios, no necesitamos más.
El segundo califa, señor Omar, prohibió narrar narraciones del profeta del Islam. Incluso pusieron castigo a quien viene a decir, profeta del Islam dijo tal cosa. ¿Por qué? Porque si permitirían que se hable de las narraciones del profeta, entonces quiere decir que hemos dejado todo el mundo hable de Muhammad alayhi salam. Lo prohibieron. Ya que lo prohibieron, después en el Sagrado Corán vieron que hay muchos comentarios. Señor Osman, cuando vino en el nombre de unificación del libro sagrado, que era todo único, pero ya él en ese nombre quitó todos los comentarios del Sagrado Corán. Quiere decir, todas las interpretaciones dadas por el profeta del Islam lo eliminaron, que era como un comentario. El Sagrado Corán como comentarios. Lo quitaron, lo eliminaron todos los Coranes con comentarios. Y solo pusieron Coranes neutrales, así le digo. Neutralizar al Corán. Pero ¿por qué no eliminaron al Corán? Al Sagrado Corán no lo eliminan, porque en el Sagrado Corán no estaba mencionado el nombre de Muhammad alayhi salam. Es decir, gracias a lo que Dios hizo. Por supuesto, los sabios cuando van a estudiar, incluso en la escuela sunita, muchas aleyas del Sagrado Corán hablan de virtudes de Imam Ali, sin nombrarle. Los más cercanos a Dios son quienes están dando limosna y están haciendo ruku'. Durante el rezo dan limosna. ¿Quién es? Ali. Está rezando, da su anillo al pobre. Volviendo al tema. En la Biblia pasa lo mismo y teniendo en cuenta una diferencia grande en la Biblia y el Sagrado Corán. El Sagrado Corán, gracias a Dios y gracias a muchos compañeros del profeta del Islam y gracias a los imames, ha llegado intacto a nuestra mano. Es decir, el Sagrado Corán es lo mismo que pronunció el Sagrado Profeta del Islam. Tenemos el Sagrado Corán protegido gracias a Dios, gracias a los grandes compañeros que han sido martirizados protegiendo el Sagrado Corán. El Sagrado Corán es intacto, listo, pero vamos a ver dónde la Biblia. En muchas partes de la Biblia sí estaba, o mejor dicho, en muchas partes de los textos antiguos estaba el nombre de Ahlul Bayt alayhimus salam, Imam Ali, profeta, todo. Pero durante la historia, tal como ustedes han visto, agregaron y quitaron partes, cambiaron las traducciones. Pero igual, aún así, ha quedado algunas partes de la Biblia que son indicaciones claras que indican, solo pueden indicarse al último profeta, que es excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y este versículo de Deuteronomio 18:15, Deuteronomio 18:18, es uno de los versículos más claros, es tan transparente como agua, que nadie puede rechazarlo. Vamos a ver qué dice. Lo hemos leído, entonces vamos a ver el texto completo. Ya, vamos a abrir el texto de Deuteronomio 18 de capítulo 14, lo vamos a leer. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicerías y a los adivinos. Mira qué interesante cómo Hollywood de hoy, cómo judíos de hoy. Que los hechiceros tienen una posición importante entre los sacerdotes, en cabalistas, muchos son hechiceros. Pero, quiere decir, Dios está diciendo a Moisés, para luchar en contra de ellos necesitas este último profeta. ¿Sí? Pero a ti el Señor, tu Dios, no te lo ha permitido hacer estas cosas de los cabalistas, hechicería, etcétera, etcétera. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, es decir, como tú entre tus hermanos. Como yo, Moisés dice, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Moisés explicando la palabra de Dios da comentarios. Si Dios dijo esto, como yo. Dios dijo esto, como yo. Y sigue hablando. Te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis, oh hijos de Israel, oiréis a ese profeta, obedecerán a ese profeta. ¿Por qué Dios está insistiendo tanto? Porque sabe que los hijos de Israel después lucharán en contra de ese profeta. Cuando el profeta del Islam llegó a la ciudad de Medina, ¿quiénes fueron primera fila de resistencia y rechazo en contra del profeta? Los judíos de ciudad de Medina. Bien claro, la historia no se puede rechazar. Entonces, esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. No vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca.
y él les hablará todo lo que yo le mandé. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar de mi nombre, en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, ¿a quién refiere Dios? Habla de los profetas falsos. Quien venga a hablar en mi nombre sin ser mi enviado, un profeta falso, Dios le está maldiciendo. Pero el profeta que hable, es decir, una persona que pretende ser profeta, que hable en presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, estos profetas falsos, ese profeta morirá, es decir, la maldición le cubrirá. Si sea un enviado de Dios que hable, Dios lo mata enseguida. Está en el Sagrado Corán. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. Si el profeta de Dios algún día quisiera decir cosas que no son de parte de Dios, enseguida lo vamos a agarrar, le cortamos la vena de su garganta. Dios dice así, enseguida. Quiere decir, profeta del Islam ni lo hace ni lo puede hacer. Escúchalo. Profeta del Islam ni hace, quiere decir, ni dice cosas que fueran no de parte de Dios, ni lo puede hacer, porque en el momento que quiera decir estas cosas, Dios lo mataría. Entonces, conclusión, todo lo que el profeta del Islam ha dicho debería ser de parte de Dios. Entonces, lo que en algunas tradiciones sunitas o en algunas tradiciones falsas, nosotros los llamamos israelitas, atribuyen cosas indebidas al profeta del Islam, eso es totalmente falso, se va en contra del Sagrado Corán. Estas narraciones son falsas porque se van en contra del Sagrado Corán. El Sagrado Corán dice, todo lo que dice el profeta del Islam, todo lo que sale de su boca es puesta de nuestra parte. Si quisiera decir solo una palabra fuera de lo que hemos inspirado, Dios le mataría. Punto. Eso quiere decir infalibilidad total del profeta del Islam y todos también profetas. En hechos y en dichos. Bueno, pero el profeta falso, o un profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Tú quieres saber? Si es un profeta que tiene milagro, no puede decir eso, porque enseguida morirá. Si es otra persona que es falso, ya no tiene milagro. Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Usted pregunta, testigos de Jehová, ¿cuántas veces han predicho la venida de Jesús? Y entre otras sectas. Adventistas, hay muchos más, ¿no? Mormones, ¿quién más? Entonces, cuando eso no va a suceder, esta cosa no acontece ni se cumple, quiere decir, ese profeta es un profeta falso. Esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado ese hombre falso, ese farsante que no es profeta. No tendrás temor de él. Él no es enviado de parte de Dios, no tenga miedo. Él no hace nada. Es un mentiroso que pretende ser... ¿Cuántos Jesús hoy en día tenemos en América Latina? Cada día aparecen Jesús ya. Bueno, el problema es más que todo, yo diría, económico. Si los presidentes de América Latina atienden más el asunto económico de muchos países, y entonces mucha gente se le quitará motivo de inventar sectas. Porque ellos buscarán abusar de ignorancia de la gente, del pueblo. El pueblo es creyente. Uno inventa cosas, la gente lo sigue y punto, va a sacar mucha plata. Bueno, ¿quién es ese profeta parecido a Moisés? Es una pregunta. Los hermanos cristianos dicen, eso es Jesús. Todo lo que tenemos, la predicción en la Biblia es Jesús. Amén, aleluya, iglesia. Bueno, entonces dice, mira, aquí en el mismo sitio, Biblia paralela, usted cuando pones Deuteronomio 18:18, dice referencias paralelas y te muestra estas referencias.
Lucas 24:19, que otra vez habla. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. En una parte, bueno, fuera de lo que estamos hablando, en la Biblia y muchas veces dice lo que los musulmanes decimos, que Jesús era un profeta de Dios. Y un cristiano, si sea verdadero y acepta la Biblia dice que era un profeta de Dios. Por supuesto, el texto de Pablo es otra cosa. Pablo era un fariseo. Nosotros como musulmanes no creemos en nada en un fariseo porque Jesús maldijo a los fariseos. Lo que en las clases anteriores hemos tenido. Bueno, entonces ellos dicen, ¿el profeta es Jesús? La contradicción. Ojo, hermano. ¿Eso era profeta o era un hijo de Dios? ¿Era Dios? ¿Qué? Esto de todo. Señor, ¿tú eres carpintero? ¿O eres herrero? ¿O eres el presidente? ¿O eres médico? ¿O eres esposa? ¿O eres esposo? No, soy todo. ¿Cómo puede ser? Se contradice, hermano. Dios envía profetas. El profeta es enviado de Dios. No, Jesús es el quien envía y es quien enviado. Si es Dios, es quien envía a los profetas. Por eso llaman a muchos discípulos profetas. Porque dicen Jesús lo ha enviado. Si Él es enviado, ¿cómo puede ser Dios? Contradicción bien clara. Bueno, ellos dicen, bueno, eso es profeta es Jesús. En Señor Pablo, el gran fariseo, en la primera carta de Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, que habla de ese profeta. Vamos a ver siguiente referencia bíblica en los Hechos de los Apóstoles. Este libro es un hecho de un discípulo de Pablo fariseo. ¿Quién? Lucas. Lucas era discípulo de Pablo, el gran fariseo. Entonces, el Hechos de los Apóstoles tendría la misma veracidad de las cosas de Pablo. Si aceptaríamos las cosas de Pablo, aceptaríamos las cosas de su discípulo. Bien claro es algunos. Bueno, en Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice, Moisés dijo, quiere decir otra vez en los evangelios viene a repetir lo que estaba, quiere decir esta predicción de Moisés es tan importante que se considera como una referencia en el Nuevo Testamento. En Hechos dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Todo lo que él diga deben obedecer. En Hechos 7, quiere decir en otro capítulo, otra vez viene a dar referencia a la misma profecía. Esto es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Bueno, vamos al siguiente. En Hechos 3:22, donde estuvimos, ¿no? ¿Lo ves? Y sucederá que todo que él no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Lo que pasó después. Bueno, y hay referencias cruzadas. Van a dar Deuteronomio 18:15, Deuteronomio 18:18. ¿Lo ves? Mateo 21:11 y las multitudes contestaban, esto es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. En Hechos 7:37 que hemos dicho, incluso las referencias cruzadas que ellos presentan, habla de ese profeta. Bueno, entonces los hermanos cristianos dicen, ese profeta que Jesús habla, profeta Moisés habla, es Jesús. Muy bien, ya hemos entendido, gracias. No hace falta que insistes. Otra vez viene por domingo. ¿Quiere que el Señor te dé bendición? La verdad que ayer me bendijo el Señor. No, es que ahora nos mando para que te vamos a dar bendición. ¿Y cómo yo puedo conseguir, Señor, las bendiciones de Dios? La verdad es que nuestra iglesia últimamente ha tenido un plan de restauración de los edificios. Y si tú puedes como echar un poco de leñas a fuego del Señor. ¿Y cómo echarlo? ¿Con la súplica? No, eso no es suficiente. Entonces, ¿qué? Los billetes, por favor. Gracias. Ah, sí. Gracias. Que las bendiciones. Bueno, ¿quién es ese profeta parecido a Moisés?
Ya, los hermanos cristianos han dado su respuesta y sus referencias. Vamos a ver qué dicen los musulmanes. Para esto nosotros decimos, vamos a ver otras cosas en la Biblia también. Cuando vienen a preguntar al profeta Juan Bautista, los judíos están esperando varias personalidades, porque lo tienen en sus profecías. A Juan le preguntaron, y él le dijo, entonces, ¿por qué bautiza? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Entonces, el profeta es un título que no es de Cristo, porque aquí lo hablan como personas separadas. Escúchale bien. Otra vez. Mira, los hermanos cristianos que dijeron, el Cristo es el profeta. Pero cuando vamos a ver donde el tiempo de Jesús, la gente no lo interpretaba así. Porque cuando llegan donde el profeta Juan, ponen 3 opciones separadas. ¿Quién eres para dar bautizo? ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿O eres el profeta? El profeta en idioma árabe va a ser an-nabi. Y el Sagrado Corán dice, Hada an-nabi. An-nabi es el título que el Sagrado Corán, cuando habla a los judíos, dice, Wahada an-nabi. An-nabi, él es an-nabi, el profeta. Interesante. Entonces ellos hablan de 3 personalidades diferentes. Entonces, bueno, ellos una vez han dicho 3 son 1, 1 es 3, tal vez aquí también dicen lo mismo. 3, bueno, eso es Dios, ¿no? Ellos están hablando de Cristo, Elías y el profeta. Ellos son 3 personas diferentes, según la Biblia. Porque la gente viene a preguntar, ¿quién es usted? Porque en las profecías tenemos 3 personalidades diferentes. Diga uno. Si, por ejemplo, Juan Bautista diría, yo soy el Cristo, yo soy Elías y yo soy, dicen, mentiroso. Porque cada uno es otra persona. Entonces, según ese argumento que estamos presentando, el Cristo no puede ser el profeta. ¿Se quedó claro, no? Bueno, en Juan 7:40, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. En algunas partes de la Biblia tiene esta condición. Dice, algunos, que quiere decir, dicen, equivocaron sobre Jesús. Dijeron, él es el profeta. Equivocando, porque vieron muchos milagros. Quiere decir, todo el mundo, antes que todo, estaban esperando el profeta. Quiere decir, esta personalidad era muy importante para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos se molestaron cuando vieron a Jesús? Porque le exigían cosas que Jesús no cumplió. ¿Qué le exigían? Exigían caracteres de el profeta. ¿Qué tenía el profeta que Jesús no tenía? Esa es la pregunta. Mira, yo te exijo que seas un banquero, que tenga plata, me puedas prestar dinero. Y tú no lo eres, me decepcionas, me enojo de ti. ¿Lo ves? Bien claro. Los fariseos exigían cosas de Jesús que Jesús no cumplió, se molestaron. Quiere decir, mucha gente pensaba que es el profeta. Pero él no era el profeta. Entonces no cumplió con caracteres de el profeta. Entonces se molestaron los judíos porque él no era el profeta. ¿Claro? Un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo. Bueno, puede ver más referencias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Esto es la cuestión. ¿Quién es el profeta? Quiere decir, desde la antigüedad la gente buscaba quién es el profeta. Hasta el Nuevo Testamento luchaban quién es el profeta. Una cuestión que discutían. ¿Sí? Entonces, cuando vieron a Juan Bautista, ¿sí? Y él confesó que no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. Estamos hablando Juan capítulo 1, versículo 19. Y ahora es 21. Entonces, ¿eres el profeta? Juan respondió no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad
el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no? ¿Quién les estaban criticando a Juan Bautista? Los sabios, los fariseos. Eran malvados, pero sí, eran sabios. Quiere decir, hablaban en base del texto. Estamos hablando de las profecías en el texto sagrado. Ellos hablan de la profecía del texto sagrado. Entonces, en el texto sagrado que los fariseos habían leído, eran tres opciones. Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y de ahí vamos a ver en el Evangelio. Escúchalo. ¿Recuerdan? Estuvimos leyendo Evangelio de San Bernabé cuando Jesús habla del profeta del Islam y dice la misma palabra. Están hablando de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Es la misma frase de Jesús en el Evangelio de San Bernabé cuando habla del profeta del Islam. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Quiere decir, la persona que lo está relatando, este Juan no estaba presente ahí. Quiere decir, lo escuchó después. Es como uno que está recibiendo y lo relata. Bueno, ya vamos a, entonces, siguiente. ¿Quiénes son los hermanos de los hijos de Israel para poder entenderlo? Porque ese profeta estará entre los hermanos de los hijos de Israel. Queremos interpretar el texto sagrado dentro de su contexto. Muy bien. Dentro de su contexto quiere decir, yo me quito mis prejuicios fanáticos, cristianos, judíos, lo que sea, y ahí con una mente abierta entro en el texto sagrado. Bueno, yo quiero saber quién es el profeta. La Biblia dice, el profeta es un profeta de entre de sus hermanos. En otra palabra, entre hermanos de los hijos de Israel. Vamos a ver, ¿quiénes son los hermanos de los hijos de Israel? Una vez tú sabes quiénes son ellos, vamos a entender quién es el profeta. Vamos a ver. El profeta comparable a Moisés. Mucho tiempo después de Abraham, la promesa de Dios de hacernos llegar el enviado, tanto tiempo esperado, fue repetida en este caso mediante las palabras de Moisés. En el Deuteronomio 18:18, Moisés habló sobre el profeta que iba a ser enviado por Dios, el cual era, primero, uno de entre los hermanos de los israelitas, en clara referencia a sus primos, los ismaelitas. Está bien claro esto. Ya que Ismael fue el otro hijo de Abraham, entonces los israelitas tienen hermanos que son ismaelitas, a quien le fue explícitamente prometido llegar a ser una gran nación. Una gran nación. Aún no hemos salido de Génesis 17:20. Bueno, mira, una vez Dios dice entre vosotros, que son israelitas. Una vez dice entre vuestros hermanos, que son ismaelitas. Son dos conceptos diferentes. Tú no puedes decir, Dios ha dicho entre vuestros hermanos y refiere a los israelitas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Todos descendientes de 12 tribus de Israel están aquí presentes. Que Jesús es descendiente de los israelitas. Entonces es entre vosotros. Si habla de Jesús, debe decir entre vosotros. Si habla de David, debe decir entre vosotros. Habla de Salomón, entre vosotros. Habla de Juan Bautista, entre vosotros. Si habla de Pablo fariseo, debe decir entre vosotros enviar un profeta falso. No habla de esto. Dice entre vuestros hermanos. Hermanos, son las palabras tan claras como el día. El sol en el día es tan claro. Nadie puede rechazar. Pero como una persona, su prejuicio, su fanatismo, su ego, no le deja ver la verdad. Esto es algo que debemos refugiarnos en Dios.
Dios, sálvenos del fanatismo. El fanatismo a una persona le hace ciego. No lo va a entender. Bueno, entonces está bien claro, entre los hermanos de los israelitas son ismaelitas. Vamos a ver. Aquí tenemos el profeta Abraham. Tiene un hijo, Isaac. Ahí tiene Jacob y todos los israelitas. Ahí tiene otro hijo, Ismael. Todos los ismaelitas. Entonces, Isaac es, todos los descendientes, ¿sí? Es hermano de Ismael. Ismael es hermano de Isaac. La relación entre sus descendientes, ¿cuál es? Hermanos. Si yo hablo a los israelitas, digo hermanos, que son ismaelitas. Hablo a los ismaelitas, digo sus hermanos, que son los descendientes de Israel, Jacob. Entonces, un profeta en medio de ti, entre sus hermanos, necesariamente debe ser, ¿quién? Necesariamente debe ser de los ismaelitas. Y aún más, ahí que dice, pondré mi palabra en su boca. El Sagrado Corán, Surat An-Najm, que es capítulo 53 del Sagrado Corán, aleya 4, el Sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Él no habla de su parte. Él no habla de parte de su emoción, de parte de lo que quiere. No. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Todo lo que él habla, Dios le puso en su boca. Es pura revelación de parte de Dios. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Le enseñó, le puso en su boca Dios Todopoderoso. El Sagrado Corán aquí repite con más, podemos decir, explicación lo que dice la Biblia. Lo está presentando al profeta del Islam. Él no habla de su parte. ¿Para qué? Para que los judíos entiendan. Esto es lo que es la referencia bíblica. Entonces, un profeta comparable a Moisés, difícilmente ha habido otros dos profetas tan parecidos como Moisés y Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Vamos a ver los puntos, similitudes. Y en cada parte vamos a decir por qué Jesús no es parecido a Moisés. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la comparación. Los puntos comunes entre Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y profeta Moisés, la pasea con él. En la Biblia he visto algo del profeta Moisés que ahora me quedé enamorado de Moisés. Tanto amaba a Moisés y admiraba al Imam Ali alayhi salam. En siguiente clase, inshallah, les vamos a contar. Una cosa de Moisés, yo le dejo para la siguiente clase. Cuando Moisés estaba entrando en el palacio de Faraón, ¿qué decía? Ya, les dejo para que lo van a estudiar después. Me quedé así como enamorado de Moisés. Bendito sea el profeta Moisés. Ese profeta tan creyente, tan shia, tan seguidor de Ahlul Bayt alayhi salam era profeta Moisés. Tanto que amamos al profeta Jesús y profeta Moisés. Yo diría, dos profetas que dieron su vida en camino del Islam. Bueno, entonces vamos a ver los puntos comunes entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y el profeta Moisés, excelentísimo Moisés, que Dios bendiga a él. Ese gran profeta de Dios, ese gran hombre que sufrió con los judíos, tanto como nosotros estamos sufriendo con ellos. Bueno, primero, ambos nacieron de forma natural, de padres. El profeta del Islam tenía mamá y tenía papá. El profeta Moisés tenía papá y tenía mamá. Pero el profeta Jesús no es parecido para nada, porque nació a través de un milagro de una virgen. Entonces ya, aquí destacamos al profeta Moisés y Muhammad como parecidos, y con mucho respeto al profeta Jesús. Aquí, profeta Jesús, te amamos mucho, pero aquí tú no compartes este punto con ellos. Siguiente. A ambos les fueron dadas unas leyes amplias como códices de la vida. Códigos de la vida ellos tenían. Muy amplios. Las leyes. Yo te pregunto, ¿dónde están las leyes inspiradas al profeta Jesús? Y la respuesta sería, en el Evangelio de San Mateo, Jesús dice, hasta que los cielos y la tierra están, no va a cambiar ni una tilde de la ley de Moisés.
Quiere decir, Jesús tenía la ley de Moisés, no tenía una ley nueva. El Sagrado Corán lo afirma. Él afirmó muchas partes de la ley y quitó alguna parte de la ley que era como castigo temporal a los judíos. Que decir, no era la ley original de Moisés, sino era como un castigo educativo al pueblo judío. Después Jesús dijo, ya, el tiempo de estos castigos se ha acabado, esa ley ya lo quitó. Algunas partes que eran duras, como el tema de las purezas, algunas leyes de sábado, etc. Bueno, entonces, ¿Moisés tiene la ley? Sí. ¿El profeta del Islam tiene la ley? Sí. Sharia. ¿Pero Jesús tiene la ley? ¿Tiene una ley nueva? No. Lo máximo que puedes aceptar es que sigue la ley de Moisés. Vamos a decir. Ambos desafiaron a sus enemigos y salieron victoriosos de una forma milagrosa. Eso es cierto. Ambos tenían enemigos y ambos salieron luchando con sus enemigos. Vamos al siguiente. Ambos fueron aceptados como profetas. Sus seguidores lo llaman profetas. Ahora los seguidores de profeta Jesús, ¿cómo lo llaman? No lo llaman profetas. Entonces ya, el punto común entre Moisés y profeta del Islam. Ambos se convirtieron gobernantes tras su emigración. Moisés estaba en Egipto, humillado, le faltaron respeto los egipcios, faraónicos, ¿sí? Emigró y se convirtió gobernador. Profeta del Islam fue perseguido, Moisés fue perseguido en su ciudad natal, donde nació era Egipto. Profeta del Islam donde nació era Meca. Perseguido en su ciudad natal, van a emigrar a otra ciudad que originalmente es de los judíos. Canaán, profeta Moisés, Medina, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiere decir, los dos van donde que originalmente está para los judíos. ¿Sí? Los dos llegan a, escucha, tierra judía. Profeta Moisés llega a Canaán, que es una tierra de ellos. En ese tiempo, hoy no. Después pecaron, Dios le quitó a ellos. Ojo, no estamos a favor de esa idea tan errada de los sionistas. No, en aquel entonces. Profeta del Islam llegó a Medina, donde los judíos tenían poder. Tierra de los judíos. Alrededor de Medina estaba lleno de judíos. Los dos llegaron y se convirtieron gobernador en donde era el lugar de los judíos. Otro punto común. Tras su emigración. Ambos emigraron tras varias conspiraciones para asesinarlo. A Moisés querían asesinar, a profeta del Islam querían asesinar. En su ciudad natal hasta que emigraron. Ambos tenían una emigración salvada por milagro de Dios. Profeta Moisés en su emigración de repente llegó al mar. Dios a través de un milagro le abrió el mar, salió. Profeta del Islam en su emigración los enemigos le persiguieron. Profeta se metió en una cueva. De repente por milagro de Dios llegaron arañas y pusieron muchas, ¿cómo se llama? ¿Sí? Redes de arañas. ¿Sí? Y después llegaron palomas y pusieron huevos ahí delante. Cuando los enemigos llegaron delante de la cueva, de repente, el profeta estaba dentro. Y un compañero que extendía su pie para señalar a los enemigos, estamos aquí, y ya, un escorpión vino y le picó su pie para, estaba asustado. El profeta dice, no tengan miedo. ¿Por qué me vas a comer? Ya tienen tanto miedo. Y bueno, malinterpretó esa ley. Bueno, después. El profeta estaba dentro de la cueva y por milagro de Dios, la cueva se convirtió como una cueva antigua con arañas llenas y ellos dijeron, es imposible que allí alguien... estaban buscando rastro de los pasos y llegaron a la puerta de la cueva. Pero cuando llegaron, esto es imposible que hayan metido dentro. Porque es imposible, hay araña, todo. Y hay una paloma que ha puesto huevos. No puede ser. La paloma está ahí todo. Eso es imposible. Quiere decir, a través de un milagro de Dios, Dios le salvó al profeta del Islam, a Moisés también a través de un milagro. Quiere decir, dentro de emigración, la emigración fue salvada por Dios a través de un milagro. Jesús no lo tenía. Ambos trajeron libros sagrados. Yo te pregunto, ¿dónde está el Evangelio de Jesús? Ni los cristianos creen en el Evangelio de Jesús. Aunque nosotros los musulmanes creyéramos, ellos no.
Moisés tiene el libro, todo el mundo dice sí, Taurá es de Moisés. El profeta del Islam tiene el libro, dicen sí, el Sagrado Corán. Yo te pregunto a los cristianos, ¿cuál es el libro de Jesús? Si eso es Dios, no tiene libro. Bueno, entonces, lo siento mucho, que ya aquí también va a ser tachado y no está Jesús. Vamos al siguiente. Ambos lucharon en contra de sus enemigos. Ambos tenían ejército. Jesús no tenía ejército. Sí que Jesús enfrentaba a sus enemigos, pero no tenía ejército. Ellos eran gobernador, tenían ejércitos y luchaban. Ambos se casaron y tuvieron hijos, pero Jesús no se casó, ni tuvo hijo. Ni con María Magdalena, ni los hospitalarios son, ¿sí? ¿Cómo es? Templarios. Los templarios, perdón. Los templarios ni son los hijos de Jesús. Bueno, hermano de ambos fue su sucesor. Escúchalo. Sucesor de Jesús, ¿quién es? Según la iglesia es San Pedro. No es hermano de Jesús. Pero sucesor de Moisés, ¿quién es? Es su hermano, Aarón. Sucesor del profeta del Islam, ¿quién es? En el día que cada uno de los musulmanes eligió a otro creyente para ser su hermano en la fe, el profeta del Islam hizo aqd o Jovat, hermandad con Ali alayhi salam. Entonces Ali era su primo y también era su hermano en la fe y espíritu. Anta aji wa wasiyyi. Tú eres mi hermano y eres mi sucesor. Entonces, sucesor de Moisés es su hermano, sucesor del profeta del Islam es su hermano, que es Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Claro, ¿no? Vamos al siguiente. Sucesor de ambos fue humillado por su propio pueblo. Cuando Moisés va a la montaña, los judíos persiguen, desobedecen al profeta Aarón. Dejamos esa parte tergiversada de la Biblia hecha por los sacerdotes que inventaron que ¿quién hizo becerro? Ellos mienten, dicen que Aarón ha hecho becerro. Es una gran mentira que los sacerdotes enemigos de Aarón lo hicieron. Pero el Sagrado Corán dice, cuando el profeta Moisés fue a la montaña, ellos desobedecieron a Aarón y lo humillaron. Y fueron a adorar al becerro, en contra de lo que Aarón decía. Decían, no al becerro. Decían, cállate, ya, vamos a hacer. Entonces dice, en Al-Qawm, el pueblo me humilló. Vamos a ver a Imam Ali alayhi salam. Después del profeta del Islam, abandonaron a Ali alayhi salam. Él estaba dando ghusl, lavada, al cuerpo del profeta recién fallecido. Abandonaron a Ali, fueron a Saqifa, hicieron pacto, vinieron a su casa, quemaron la casa de Ali, mataron a su esposa, le arrastraron con las manos atadas a la mezquita y le obligaron a pactar con estos califas. Humillaron a Ali. Es decir, los sucesores de Moisés, sucesor del profeta Muhammad, ambos fueron humillados. ¿Por quién? Por el propio pueblo. Interesante. Ambos fallecieron de forma normal, quiere decir, no ascendieron al cielo. Pero el profeta Jesús desapareció de una forma milagrosa. Cuando quisieron crucificarlo, el rostro de Judas apareció a Jesús. Entonces llevaron a Judas Iscariote a la cruz. La persona que está diciendo blasfemia dice, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? No es Jesús, porque ningún profeta no va a decir que Dios me ha abandonado, porque siempre Dios está presente. Abba, Abba, lama sabachthani. Eso no puede ser palabra de Jesús, es palabra de Judas Iscariote que estaba en la cruz. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Dios lo ascendió al cielo, al cuarto cielo, le quitó su vida, otra vez lo resucitó en el cuarto cielo, está vivo en el cuarto cielo. Pero el profeta Moisés murió, lo enterraron, el profeta del Islam murió con el veneno, por supuesto. Lo enterraron. Ambos fueron maltratados por el pueblo judío. Profeta Moisés, ¿cuántas veces fue molestado por los judíos? En la Biblia maldice a ellos. El profeta del Islam fue maltratado por los judíos en Medina. Quiere decir, enemigos de ambos eran los judíos. Ambos lucharon en contra de los judíos rebeldes. Profeta del Islam, Khaybar, entre otras guerras, y profeta Moisés incluso mandó a matar a ellos.
muchas veces, cuando, por ejemplo, adoraron a becerro, el profeta Moisés mandó a matar a los judíos. Que se maten. Eso está en la Biblia. Quiere decir, ambos mataron a judíos. El profeta Jesús ni mató ni a un judío. Yo no digo matar a judíos está bien, yo no puedo juzgar nada. Yo estoy hablando de caracteres que están en los libros sagrados. No son solo como un estudiante de la Biblia. Mañana van a poner un comentario. Mira, Jacob está insinuando. No. Ser judío, ser cristiano, ser musulmán, cuando no sea practicante no tiene ventaja. Cuando sea practicante es respetado. Estamos viendo la historia de lo que pasó en la historia. El profeta del Islam, ambos tenían los castigos penales en su ley. Ambos tenían las normas del templo. El profeta Moisés trajo las normas del templo de Jerusalén. El profeta del Islam trajo las normas del Kaaba, Hajj. Eso es. Ambos tenían una ciudad sagrada. Ambos tenían la salvación en la práctica, la fe, no en la fe solamente. Incluso los judíos de hoy, los que son creyentes, lo consideran en la práctica. Los musulmanes también lo consideran en la práctica. Bueno, pero las analogías entre Moisés y Jesús no solo carecen de la similitud, más arriba lo que hemos indicado, sino también de otras cruciales diferencias. Por ejemplo, nacimiento natural, vida, muerte en familia de Moisés, etcétera, etcétera. Pero esto no fue el caso de Jesús, quien fue considerado por sus seguidores como el Hijo de Dios y no exclusivamente como un enviado de Dios, y como lo fueron Moisés y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y como también se consideraba a Jesús en la religión musulmana. Así que lo hemos terminado. No se puede dar otra interpretación que esa palabra, un hermano como tú, Moisés, como tú entre vuestros hermanos, entre hermanos de los israelitas. El único que puede ser es profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على